¿Puede un papa expulsar a alguien de la Iglesia y arrepentirse después? ¿Existe un momento en la historia vaticana donde la decisión más firme se convirtió en la duda más profunda? Hoy vamos a analizar uno de los episodios menos comentados en los debates sobre autoridad papal, cuando la firmeza se encuentra con la misericordia y cuando una decisión histórica genera un debate que trasciende generaciones. Este no es un vídeo sobre escándalos vacíos. Es una reflexión profunda sobre poder, consciencia y las consecuencias de nuestras decisiones más difíciles. Si valoras contenido que te hace pensar, que respeta tu inteligencia y que explora la complejidad humana, quédate hasta el final. Y si este análisis te parece valioso, un simple like ayuda a que más personas encuentren este tipo de contenido reflexivo. Porque lo que vamos a explorar hoy no tiene respuestas fáciles. Imaginemos por un momento un escenario hipotético que nos permite reflexionar sobre dilemas reales. Un papa llamado León XIV enfrenta la decisión más controvertida de su pontificado. Según este ejercicio especulativo basado en tensiones históricas reales dentro de la Iglesia, este líder espiritual debió elegir entre mantener la unidad institucional o preservar la libertad de conciencia. Este análisis nos permite explorar preguntas universales. ¿Hasta dónde llega la autoridad espiritual? ¿Puede la obediencia entrar en conflicto con la verdad personal? ¿Qué sucede cuando un líder debe elegir entre su rol público y su conciencia privada? Para entender la magnitud de esta reflexión, debemos contextualizarlo históricamente. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha enfrentado múltiples momentos donde la autoridad papal se ha visto cuestionada desde dentro. Desde el cisma de Occidente hasta las tensiones del Concilio Vaticano II, la historia nos muestra que la unidad institucional siempre ha estado en delicado equilibrio con la diversidad de pensamiento. En nuestro escenario hipotético, León XIV representa un arquetipo fascinante, el líder que debe decidir si la disciplina institucional vale más que el diálogo interno. Algunos analistas de historia eclesiástica señalan que estos momentos de tensión no son excepcionales, sino parte de la naturaleza misma de cualquier institución milenaria que busca relevancia en tiempos cambiantes. La expulsión, en términos técnicos conocida como excomunión, no es simplemente un castigo. Según la doctrina católica tradicional, representa una separación de la comunión con la Iglesia visible, aunque teológicamente el debate sobre su naturaleza exacta ha generado bibliotecas enteras de reflexión. Lo interesante de este análisis es que nos permite preguntarnos, ¿qué lleva a un líder espiritual a tomar una medida tan drástica? Históricamente, estas decisiones han respondido a tres categorías principales: herejía doctrinal, escándalo público grave o desafío directo a la autoridad papal. Pero hay algo que casi nadie menciona en estos debates: la dimensión humana. Detrás de cada decisión institucional existe una persona con dudas, miedos y convicciones. En nuestro escenario reflexivo, León XIV no sería diferente. Imaginemos la noche anterior a firmar un decreto de expulsión. Las oraciones, las consultas con cardenales de confianza, el peso de saber que esta decisión será estudiada por historiadores durante siglos. Según análisis psicológicos de liderazgo en instituciones religiosas, existe un fenómeno poco estudiado: el conflicto entre el rol y la persona. Un papa no es solo un individuo, es también un símbolo, una institución viviente, un punto de unidad para más de 1.000 millones de personas. Ahora entremos en el corazón de esta reflexión. ¿Cuál fue la supuesta decisión que habría tomado este papa ficticio? Según nuestro ejercicio especulativo, León XIV habría enfrentado un grupo dentro de la propia Curia Vaticana que cuestionaba abiertamente ciertas reformas implementadas durante su pontificado. Existe un debate interno histórico, no solo en esta narrativa imaginaria, sino en la realidad eclesiástica, sobre hasta qué punto la tradición debe adaptarse a nuevos contextos culturales. Algunos fieles interpretan que la esencia del mensaje cristiano es inmutable, otros sostienen que las formas de expresarlo deben evolucionar. En nuestro escenario, este conflicto habría llegado a un punto crítico cuando varios cardenales habrían comenzado a celebrar liturgias alternativas, desafiando las directrices papales. No por rebeldía caprichosa, sino por convicción profunda de que ciertas reformas contradecían la tradición apostólica. Aquí surge la primera gran tensión: obediencia versus consciencia. La doctrina católica tradicional enseña que la obediencia al Papa es fundamental para la unidad de la Iglesia. Sin embargo, también existe una larga tradición teológica que reconoce el papel de la consciencia individual como santuario último de la verdad moral. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia,
escribió que incluso una conciencia errónea debe ser seguida, porque violarla sería pecar contra uno mismo. Esta enseñanza medieval genera un dilema fascinante en contextos de autoridad institucional. Imaginemos entonces a León XIV enfrentando este conflicto. Por un lado, permitir la disidencia pública podría fragmentar la unidad visible de la Iglesia. Por otro, silenciar voces de conciencia podría traicionar el principio mismo de búsqueda honesta de la verdad. Según nuestro análisis especulativo, el punto de quiebre habría ocurrido durante un consistorio extraordinario. Los cardenales disidentes, en lugar de expresar sus preocupaciones en privado, habrían publicado una carta abierta cuestionando la validez teológica de ciertas decisiones papales. Este gesto, analizado desde la perspectiva de la comunicación institucional, representa un desafío directo no solo a la autoridad del Papa, sino a la estructura misma de gobierno eclesial. En la eclesiología católica tradicional, el Papa posee lo que se llama primado de jurisdicción, lo que significa autoridad suprema en asuntos de fe, moral y disciplina. Pero existe una corriente teológica, especialmente desarrollada después del Concilio Vaticano II, que enfatiza la colegialidad episcopal. Esta visión sostiene que los obispos, como sucesores de los apóstoles, también poseen autoridad genuina y no son meros ejecutores de decisiones papales. El conflicto, entonces, no sería simplemente sobre personalidades o poder. Sería sobre dos visiones eclesiológicas profundamente diferentes, una más centralizada y jerárquica, otra más colegial y participativa. León XIV, en nuestra narrativa reflexiva, habría consultado con teólogos, canonistas y asesores espirituales. Algunos le habrían aconsejado firmeza. La unidad requiere disciplina, y permitir la disidencia pública sería abrir la puerta al caos. Otros le habrían sugerido diálogo. Expulsar voces críticas podría repetir errores históricos donde la Iglesia silenció profetas genuinos. La decisión que finalmente habría tomado, según este ejercicio especulativo, fue la expulsión formal de 3 cardenales y varios obispos que se negaron a retractarse de sus críticas públicas. Este momento hipotético nos permite reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones irreversibles. Una vez firmado un decreto de excomunión papal, las repercusiones trascienden lo inmediato. Generaciones futuras analizarán esa decisión, preguntándose si fue profética o autoritaria, necesaria o excesiva. Algunos fieles habrían interpretado la firmeza de León XIV como defensa valiente de la unidad eclesial. Para ellos, permitir que cardenales desafiaran públicamente al Papa habría sido equivalente a permitir que la Iglesia se fragmentara en facciones, repitiendo los cismas históricos que tanto daño causaron. Otros fieles, sin embargo, habrían visto en esa expulsión un retroceso preocupante hacia formas de autoridad que muchos creían superadas. Para esta perspectiva, el diálogo y la colegialidad eran valores irrenunciables del cristianismo contemporáneo. Pero aquí la narrativa toma un giro inesperado, uno que transforma esta reflexión de un simple ejercicio sobre autoridad en una meditación profunda sobre la fragilidad humana. Porque existe un debate interno, según nuestro análisis especulativo, sobre lo que habría sucedido en los meses posteriores a esa expulsión histórica. Algunos analistas de este escenario hipotético sugieren que León XIV habría comenzado a experimentar una crisis de consciencia profunda. ¿Qué significa esto? Imaginemos al Papa, después de firmar el decreto más severo de su pontificado, enfrentando el silencio de su capilla privada. Las dudas que cualquier ser humano experimentaría después de una decisión de tal magnitud. Aquí llegamos al clímax de nuestra reflexión. Y quiero que prestes atención especial a este punto, porque aquí es donde el análisis trasciende lo institucional y se vuelve profundamente humano. Según este escenario especulativo, León XIV habría comenzado a recibir cartas, no de los expulsados, sino de fieles comunes, madres que escribían sobre cómo sus hijos habían perdido la fe al ver la división. Jóvenes seminaristas que cuestionaban si dedicar su vida a una institución que parecía incapaz de diálogo. Ancianos que habían vivido toda su vida como católicos devotos y ahora se sentían desorientados. Estas cartas, imaginadas en nuestro ejercicio reflexivo, habrían tenido un efecto devastador en la consciencia papal, porque revelaban algo que ningún asesor institucional podría haber predicho: las consecuencias espirituales en la vida de personas reales. La teología católica enseña que un papa, aunque posee autoridad suprema en la Iglesia, sigue siendo un ser humano falible. Excepto cuando habla ex cátedra en asuntos de fe y moral, un papa puede equivocarse,
Dudar, arrepentirse. Y aquí es donde nuestro análisis plantea la pregunta más inquietante. ¿Qué sucede cuando un líder espiritual comienza a dudar de la decisión más definitiva que ha tomado? Según algunos teólogos especulativos consultados para este análisis, León XIV habría entrado en lo que los místicos cristianos llaman la noche oscura del alma. No una crisis de fe en Dios, sino una crisis de confianza en su propio discernimiento. Imaginemos las conversaciones privadas. El Papa convocando en secreto a teólogos de confianza, preguntando, ¿actué con justicia o con orgullo institucional? ¿Defendí la unidad de la Iglesia o simplemente mi autoridad personal? Estas preguntas no son triviales. Tocan el corazón mismo del liderazgo espiritual. La diferencia entre servir a una institución y servir a la verdad, que no siempre son lo mismo. Existe un precedente histórico fascinante que ilumina esta reflexión. El Papa Juan Pablo II, durante el jubileo del año 2000, pidió perdón públicamente por los errores históricos de la Iglesia. Fue un gesto revolucionario. Un papa reconociendo que la institución que lideraba había cometido injusticias graves. Volviendo a nuestro escenario especulativo, León XIV habría enfrentado un dilema aún más personal. Pedir perdón por errores del pasado distante es una cosa. Reconocer un error de tu propio pontificado es completamente diferente. Significa admitir públicamente que tu discernimiento falló, que tu decisión más firme fue equivocada. La presión institucional habría sido inmensa. Varios cardenales de la curia habrían argumentado que retractarse de la expulsión sería mostrar debilidad, crear un precedente peligroso donde cualquier decisión papal podría ser revertida por presión popular. Pero otros consejeros espirituales, según este análisis, habrían recordado al Papa las palabras del Evangelio. La verdad os hará libres. Reconocer un error, desde esta perspectiva, no es debilidad sino fortaleza moral suprema. Aquí nuestro análisis especulativo sugiere un momento de revelación profunda. León XIV, durante una peregrinación privada a Asís, la ciudad de San Francisco, habría experimentado lo que algunos místicos llaman una locución interior. No una voz audible, sino una convicción profunda e inquebrantable que surge desde lo más hondo del ser. Esa convicción, según esta narrativa reflexiva, le habría dicho algo simple pero devastador. Elegiste la institución sobre las personas. Elegiste tener razón sobre ser misericordioso. Esta experiencia espiritual habría marcado un punto de inflexión. No porque invalidara completamente su decisión original, sino porque revelaba una verdad más profunda, que en cuestiones de gobierno eclesial, la caridad debe preceder a la justicia, el diálogo a la disciplina, la misericordia a la ley. La decisión de revertir una expulsión papal es técnicamente posible pero extraordinariamente rara en la historia de la Iglesia. Requiere humildad monumental, porque significa decir públicamente, me equivoqué en mi juicio. Según nuestro escenario hipotético, León XIV habría convocado un consistorio extraordinario. Allí, ante todos los cardenales, habría pronunciado un discurso que algunos consideran el momento más valiente de su pontificado imaginario. Habría reconocido que, aunque sus intenciones fueron defender la unidad, el método fue equivocado, que la firmeza sin misericordia no es virtud cristiana sino rigidez farisaica, que expulsar a quienes piensan diferente no fortalece la Iglesia, la empobrece. Ahora bien, es crucial entender que esta reflexión no tiene como objetivo juzgar decisiones reales de autoridades eclesiásticas. Es un ejercicio de pensamiento que nos permite explorar dilemas universales. Autoridad versus libertad, unidad versus diversidad, justicia versus misericordia. ¿Qué podemos aprender de este análisis especulativo? Primero, que las decisiones más difíciles rara vez tienen respuestas claras. Segundo, que reconocer errores requiere más coraje que mantenerse firme en ellos. Tercero, que las instituciones, por más sagradas que sean, están compuestas por seres humanos falibles. Existe un debate teológico fascinante sobre la infalibilidad papal que ilumina esta reflexión. La infalibilidad, correctamente entendida, no significa que el Papa nunca se equivoca. Significa que, bajo condiciones muy específicas y limitadas, el Espíritu Santo protege a la Iglesia de error en cuestiones de fe y moral. Pero fuera de esas condiciones específicas, un Papa puede equivocarse en decisiones de gobierno, en juicios sobre personas, en estrategias pastorales. Reconocer esto no debilita la autoridad papal, la humaniza y la hace creíble.
El hipotético retorno de los cardenales expulsados habría generado reacciones encontradas. Algunos fieles lo habrían celebrado como victoria de la misericordia. Otros lo habrían interpretado como debilitamiento de la autoridad. Y probablemente ambas perspectivas tendrían algo de verdad, porque las realidades humanas complejas no admiten narrativas simplistas. La vida de fe, especialmente dentro de instituciones milenarias, está llena de tensiones creativas que no se resuelven con soluciones fáciles. Esta reflexión nos invita a pensar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones con total convicción, solo para descubrir después que nuestro juicio fue parcial? ¿Cuántas veces hemos elegido tener razón sobre mantener relaciones? ¿Cuántas veces hemos confundido firmeza con rigidez? El liderazgo espiritual genuino, según muchos pensadores cristianos, no consiste en nunca equivocarse. Consiste en tener la humildad de reconocer errores y el coraje de corregir el rumbo. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia, escribió algo profundamente relevante para nuestra reflexión. Ama y haz lo que quieras. No es una invitación al relativismo, sino la afirmación de que el amor debe ser el criterio último de nuestras decisiones. Si León XIV, en nuestro escenario hipotético, hubiera aplicado este criterio antes de firmar la expulsión, tal vez habría elegido diferente. Tal vez habría encontrado formas de mantener la unidad sin sacrificar el diálogo, de ejercer autoridad sin suprimir la conciencia. Pero aquí está la paradoja hermosa. Su error y su posterior reconocimiento habrían enseñado algo más valioso que el acierto inmediato. Habrían mostrado que la santidad no consiste en la perfección, sino en la honestidad ante nuestras imperfecciones. Existe una enseñanza franciscana que dice: predica el Evangelio siempre. Si es necesario, usa palabras. El gesto de reconocer un error, de pedir perdón, de corregir una injusticia, predica más elocuentemente que 1000 homilías sobre humildad. Llegamos al final de esta reflexión profunda. Y quiero ser absolutamente claro, este análisis no pretende afirmar hechos históricos. El Papa León XIV es una figura hipotética que nos permite explorar dilemas reales sin señalar a personas concretas. Lo que sí es real son las preguntas que hemos planteado. La tensión entre autoridad y libertad. El desafío de liderar con firmeza y misericordia. La valentía necesaria para reconocer errores. Estas preguntas trascienden el contexto eclesial. Son dilemas humanos universales que enfrentamos en nuestras familias, trabajos, comunidades. ¿Cómo ejercemos autoridad sin autoritarismo? ¿Cómo mantenemos principios sin rigidez? ¿Cómo corregimos sin destruir? Si este análisis te ha hecho reflexionar, si te ha planteado preguntas nuevas o te ha ayudado a ver viejas cuestiones desde perspectivas diferentes, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. No busco que estés de acuerdo conmigo, busco que pienses profundamente. ¿Crees que las instituciones religiosas deben priorizar la unidad o el diálogo? ¿Es posible mantener autoridad mientras se reconocen errores? ¿Qué enseñanzas personales sacas de esta reflexión sobre decisiones difíciles? Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este tipo de contenido reflexivo, que valora el análisis profundo sobre el sensacionalismo vacío, compártelo conscientemente. No para generar polémica, sino para invitar a pensar. Recuerda, la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse con humildad. El verdadero liderazgo no consiste en nunca equivocarse, sino en reconocer errores y aprender de ellos. Y la verdadera fe no es ciega aceptación de todo, sino búsqueda honesta de verdad, incluso cuando esa búsqueda nos lleva por caminos incómodos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos encontramos en el próximo análisis, donde seguiremos explorando las complejidades de la condición humana y la búsqueda espiritual. Hasta pronto. Pero antes de despedirnos completamente, hay dimensiones de esta reflexión que merecen una exploración más profunda. Porque lo que hemos analizado hasta ahora es solo la superficie de un océano de complejidad teológica, psicológica y filosófica. Quédate conmigo mientras exploramos las capas más profundas de este dilema universal. Porque aquí es donde las preguntas simples revelan verdades complejas, donde los juicios fáciles se disuelven en la ambigüedad necesaria de la existencia humana. Volvamos por un momento a ese instante hipotético donde León XIV firma el decreto de expulsión. Imaginemos no solo el acto público, sino el proceso interno que lo precedió. Según análisis psicológico sobre toma de decisiones en contextos de alta presión, existe un fenómeno conocido como visión de túnel moral.
Este fenómeno ocurre cuando una persona, convencida de la rectitud de su causa, comienza a filtrar información que contradice su posición. No por mala fe, sino por un mecanismo psicológico de protección ante la disonancia cognitiva. La mente humana, incluso la más brillante y espiritual, tiene límites. En nuestro escenario especulativo, León XIV habría estado rodeado de asesores que reforzaban su posición. La cámara de eco institucional es un peligro real en cualquier estructura de poder, incluidas las religiosas. Cuando todos a tu alrededor te dicen que tienes razón, cuando los únicos que disienten son precisamente aquellos que estás considerando expulsar, ¿cómo mantener la objetividad? Este es un dilema que trasciende lo eclesial. Pensemos en ejecutivos corporativos que toman decisiones desastrosas porque nadie en su círculo se atreve a contradecirlos. Pensemos en líderes políticos que inician guerras innecesarias porque sus consejeros les dicen solo lo que quieren escuchar. La diferencia en un contexto espiritual es que se supone que existe una dimensión adicional, la oración, el discernimiento, la apertura al Espíritu Santo. Pero incluso la vida espiritual no es inmune a los sesgos cognitivos humanos. Existe un concepto teológico fascinante desarrollado por teólogos jesuitas llamado discernimiento de espíritus. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, desarrolló un sistema elaborado para distinguir entre emociones interiores que provienen de Dios y aquellas que provienen de nuestro ego, nuestros miedos o incluso, según la terminología tradicional, del enemigo espiritual. Uno de los principios fundamentales de este discernimiento es la consolación sin causa. Según esta enseñanza, cuando experimentamos una paz profunda que no tiene origen en circunstancias externas, que no puede ser explicada por beneficios personales, esa paz es señal de autenticidad espiritual. Pero existe también lo que Ignacio llama el ángel de luz, la tentación que se disfraza de virtud, una decisión que parece justa, que aparenta defender principios sagrados, pero que en realidad surge del orgullo o del miedo. Aplicando este análisis a nuestro escenario hipotético, surge una pregunta inquietante. ¿Estaba León XIV defendiendo genuinamente la unidad de la Iglesia, o estaba protegiendo su autoridad personal? ¿Cómo podría él mismo distinguir entre estas dos motivaciones cuando ambas parecen tan nobles en la superficie? Algunos analistas de espiritualidad sugieren que la respuesta está en las consecuencias. No las consecuencias institucionales, sino las consecuencias en el alma del propio decisor. Si después de tomar una decisión que creías justa experimentas paz profunda, eso es señal de alineación con la verdad. Si experimentas inquietud creciente, ansiedad, necesidad de justificarte constantemente, eso es señal de disonancia espiritual. Según nuestro ejercicio reflexivo, León XIV habría experimentado esa inquietud creciente. Las noches de insomnio. Las oraciones que parecían rebotar contra el techo de la capilla sin llegar a ninguna parte. La sensación persistente de que algo fundamental estaba mal, aunque todos los argumentos racionales apoyaran su decisión. Esta experiencia nos conecta con una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Somos más que lógica y razón. Tenemos intuiciones morales, percepciones viscerales de justicia e injusticia que a veces preceden a nuestra capacidad de articularlas racionalmente. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Las decisiones morales complejas activan regiones del cerebro asociadas con la emoción antes que regiones asociadas con el razonamiento abstracto. Esto sugiere que nuestra brújula moral está profundamente enraizada en dimensiones prerracionales de la experiencia humana. Volvamos ahora a las cartas que León XIV habría recibido en nuestro escenario hipotético. Imaginemos una en particular, la de una anciana que había sido catequista durante 50 años. Su carta no contenía argumentos teológicos sofisticados. Simplemente contaba cómo había dedicado su vida a enseñar que Dios es amor, que la Iglesia es madre misericordiosa, que siempre hay espacio para el diálogo. Y ahora, escribía, sus propios nietos le preguntaban, «Abuela, si la Iglesia predica el perdón, ¿por qué expulsa a quienes piensan diferente?» Ella no tenía respuesta. Y esa falta de respuesta estaba erosionando no solo su capacidad de evangelizar, sino su propia fe. Esta carta imaginaria representa algo crucial, el impacto de las decisiones institucionales en la fe vivida de las personas comunes. La teología académica puede elaborar justificaciones sofisticadas para cualquier posición, pero la fe de la abuela catequista no se nutre de sofisticaciones, se nutre de coherencia entre mensaje y práctica. Existe un principio teológico conocido como sensus fidei
o sentido de la fe. La doctrina católica reconoce que el Espíritu Santo no habla solo a través de la jerarquía, sino también a través del pueblo de Dios en su conjunto. Cuando una decisión eclesial genera malestar masivo entre fieles sinceros y devotos, eso no puede ser simplemente descartado como ignorancia o desobediencia. El Concilio Vaticano II enfatizó este principio. La Iglesia es el pueblo de Dios, no solo la jerarquía. Esta eclesiología más participativa crea tensiones inevitables con modelos más jerárquicos, pero también ofrece salvaguardas contra decisiones autoritarias desconectadas de la experiencia espiritual real de los creyentes. Ahora exploremos otro aspecto fascinante de nuestra reflexión. ¿Qué sucede con los expulsados? En nuestro escenario hipotético, 3 cardenales y varios obispos habrían sido formalmente separados de la comunión eclesial. ¿Cómo vivieron ellos esa experiencia? Según algunos testimonios especulativos de este ejercicio reflexivo, la experiencia habría sido devastadora pero también iluminadora. Devastadora porque dedicaron sus vidas enteras al servicio de la Iglesia y ahora eran declarados fuera de ella. Iluminadora porque la expulsión los forzó a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la identidad eclesial. ¿Es uno católico por decreto institucional o por convicción bautismal? ¿Puede un papa realmente separar a alguien de Cristo o solo de la estructura visible de la Iglesia? ¿Dónde está la verdadera Iglesia? ¿En las instituciones o en la comunidad de creyentes unidos por fe común? Estas preguntas no son abstractas. Tienen historia. Los cismáticos del Este que se separaron de Roma en el siglo XI creían sinceramente que estaban preservando la fe auténtica. Los reformadores protestantes del siglo XVI no querían dividir la Iglesia, querían purificarla. Los católicos veterocatólicos del siglo XIX rechazaron la infalibilidad papal porque la consideraban innovación sin fundamento bíblico. Cada uno de estos grupos creía estar defendiendo el cristianismo auténtico contra corrupciones o desviaciones. Y desde sus perspectivas, tenían argumentos teológicos e históricos sólidos. La historia de la Iglesia no es una narrativa simple de ortodoxia clara versus herejía evidente. Es una narrativa compleja de interpretaciones competitivas, todas reclamando fidelidad al Evangelio. Volviendo a nuestro escenario, los cardenales expulsados habrían enfrentado una decisión crucial: formar una iglesia alternativa o esperar en la esperanza de reconciliación. Según este análisis especulativo, habrían elegido la segunda opción, no por cálculo estratégico, sino por convicción teológica genuina de que la unidad eclesial, aunque fracturada temporalmente, es un valor irrenunciable. Esta decisión habría requerido humildad extraordinaria. Significaba aceptar la injusticia sin responder con cisma. Significaba mantener la fe en que la verdad eventualmente prevalecería, incluso si ellos no vivían para verlo. Significaba confiar en que la misma Iglesia que los expulsaba injustamente tenía recursos internos para autocorregirse. Y aquí llegamos a uno de los momentos más conmovedores de nuestra narrativa especulativa. Según este ejercicio reflexivo, uno de los cardenales expulsados habría escrito una carta privada a León XIV. No una carta de protesta o acusación, sino una carta de perdón anticipado. En esa carta, el cardenal habría reconocido la tremenda presión que el Papa enfrentaba. Habría expresado comprensión por las razones institucionales detrás de la expulsión, incluso mientras mantenía que era injusta. Y habría concluido con una frase devastadora en su simplicidad: «Santidad, cuando usted esté listo para el diálogo, nosotros estaremos listos para escuchar». Esta carta imaginaria representa algo profundo sobre el carácter cristiano auténtico, la capacidad de mantener convicciones firmes mientras se ofrece gracia incondicional. No es debilidad ni compromiso, es fortaleza espiritual que distingue entre la persona y sus acciones, entre el error y quien lo comete. Jesús de Nazaret, según los Evangelios, fue maestro en esta distinción. Condenó duramente la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, pero comió con pecadores y ofreció perdón incluso desde la cruz. No confundió claridad moral con falta de misericordia. Ahora, imaginemos el momento en que León XIV lee esa carta. Está solo en su estudio privado, después de otra noche de insomnio y oración sin consuelo. Abre el sobre esperando encontrar acusaciones, tal vez amenazas veladas de cisma. En cambio, encuentra perdón. Según nuestro análisis psicológico especulativo, ese perdón no solicitado habría sido más devastador para el orgullo del Papa que cualquier acusación. Porque las acusaciones se pueden rebatir, las amenazas se pueden ignorar, pero el perdón genuino desarma completamente.
Confronta al receptor con su propia necesidad de gracia. Este momento habría sido el verdadero punto de inflexión en nuestra narrativa hipotética. No las cartas de fieles comunes, no las críticas de teólogos, no la presión mediática, sino el perdón de aquellos que tenían todo el derecho de estar resentidos. Existe una enseñanza del Nuevo Testamento profundamente relevante aquí. El amor cubre multitud de pecados. No significa ignorar injusticias o pretender que no ocurrieron. Significa que el amor tiene poder transformador que la justicia sola no posee. La justicia dice, recibiste lo que merecías. El amor dice, te ofrezco lo que no merecías. Ambas son necesarias, pero el cristianismo afirma que el amor es el valor último. Llegamos al verdadero final de esta reflexión extendida. Y quiero que lo entiendas claramente. Esta narrativa completa sobre León XIV es completamente ficticia. Es un ejercicio de pensamiento diseñado para explorar dilemas morales reales sin acusar a personas reales. Pero las verdades que hemos explorado no son ficticias. La tensión entre autoridad y libertad es real. El desafío de liderar con firmeza y misericordia es real. La necesidad de humildad para reconocer errores es real. El poder transformador del perdón es real. Cada uno de nosotros enfrenta versiones de estos dilemas en nuestras vidas. Tal vez no expulsamos a cardenales, pero tomamos decisiones que afectan profundamente a otros. Tal vez no lideramos instituciones milenarias, pero ejercemos influencia en nuestras esferas. Las preguntas permanecen. ¿Cómo ejercemos poder con responsabilidad? ¿Cómo mantenemos convicciones sin rigidez? ¿Cómo corregimos sin destruir? ¿Cómo recibimos críticas sin defensividad? ¿Cómo ofrecemos perdón sin condescendencia? Te dejo con una invitación final. No busques respuestas fáciles a preguntas complejas. Desconfía de narrativas que presentan villanos claros y héroes perfectos. La realidad humana es más matizada, más ambigua, más hermosa en su complejidad. Y recuerda siempre, la santidad no es perfección, es honestidad. No es nunca caer, es levantarse con gracia. No es tener todas las respuestas, es hacer las preguntas correctas. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Que encuentres en tu propia vida el coraje para ser firme en convicciones y flexible en métodos, claro en principios y compasivo en práctica. Hasta nuestro próximo encuentro.